Buenas, vamos a hablar hoy sobre Hugo Semmelmann. Vamos a hablar sobre los aportes que hizo a la educación, sujeto y subjetividad. Este grupo está conformado por la compañera Kelly Mena y Ariel Enrique Maturana García, quienes hablan. Vamos a presentarle la tabla de contenido. Vamos a hablar como primero la biografía, ideas del autor, relación del contexto educativo y conclusiones. Como primero, vamos a hablar sobre la biografía. Vamos a decir que Hugo Semmelmann nació el 7 de octubre de 1931 y falleció el 3 de octubre del 2013. Hugo Semmelmann hizo su estudio en una licenciatura de Derecho en la Universidad de Concepción. Luego hizo una maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y una especialización en Sociología. Después de un duro golpe militar en 1973 llegó a México, donde trabajó en varias instituciones como la son el Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México y Facultad de Latinoamérica y Ciencias Sociales. También podemos decir que fue fundador y presidente y director del Instituto de Pensamiento de Cultura en América Latina. A continuación les vamos a presentar algunas de sus obras más importantes. Tenemos El Ángel de la Historia 2007, Voluntad de Conocer 2005, Necesidad de Conciencia, un modo de construir conocimiento 2002, Lesiones teórico-políticas, Coyuntura Chile, Utopía 1998. Él también decía una idea del autor donde decía que el sujeto se torna puntos de referencia para darle sentido a la dirección a su acción de acuerdo con la posibilidad de desenvolvimiento en función del proyecto, de donde se leen las potencialidades y entre otras. La implicación epistémica del acto de pensar para un sujeto situado histórico y políticamente. Summerman 2011. También vamos a hablar de uno de varios aportes que él hizo, pero tomamos tres. Al sujeto, donde no habla sobre el actor histórico y constructor desde la realidad. Él dice que el sujeto es un actor histórico que contribuye a la construcción de la política de la realidad social, y no como una entidad aislada, sino como que se forma y se modifica a través de su implicación en la historia. También vamos a hablar del segundo, que es condensador de la historicidad, donde dice que el sujeto actúa como un condensador de la historia, es decir, que es un punto de referencia que resume el pasado, dirige acciones presentes y define el futuro, siendo tanto como un producto de posibilitador de la historia. Y como tercero vamos a hablar de la implicación de la trascendencia. Él dice que el sujeto busca implicarse activamente en lo que constituye y tiene capacidad de transgerir límite persistente. Ahora vamos a hablar sobre unos aportes que hizo a la subjetividad, y como primero tenemos una estructura de pensamiento de historia donde dice que la subjetividad no es un mero reflejo individual o una abstracción, sino una estructura de pensamiento que se elabora y desarrolla el sujeto a medida que se apropia la realidad histórica. También hablamos de un proceso dinámico y variable. Él dice que la subjetividad es entendida como una realidad cambiante y constante evolución, y influenciada por el contexto y la experiencia del sujeto. También hablamos de la potencialidad nuevo. Él dice que la subjetividad es fundamental para cuestionar y trascender los límites de lo cognitivo y lo establecido, abriendo posibilidad a la creación de lo novedoso e inédito. Como punto número 3 tenemos la relación entre el sujeto, subjetividad con el contexto educativo, según nuestro pensador Hugo Semmelmann. Entre esos pensamientos, él destaca lo siguiente. Número 1, pensar desde el contexto. Semmelmann sostiene que no se puede enseñar ni investigar desde una lógica abstracta y descontextualizada. Es necesario a partir de la realidad concreta, es decir, de las condiciones históricas, sociales, políticas que viven los sujetos. Entonces no quiere dar a entender
que se debe partir de la realidad en que viven los sujetos, sus vivencias, sus necesidades y todo lo que los rodea. Como número 2, tenemos contexto como punto de partida para el pensamiento crítico. Para Semmelman, el pensamiento crítico no es simplemente una técnica, sino una actitud que implica problematizar la realidad concreta. Él plantea que el conocimiento no puede separarse del mundo real. Por eso, educar o investigar debe comenzar desde las experiencias del sujeto, es decir, su historia, su cultura, su creencia y todo lo que él vive a diario. Entonces, la relación con el contexto permite cuestionar lo que se da por hecho, romper el sentido común y buscar cada una de esas transformaciones. Como punto número 3 tenemos educación situada y transformada. Para este autor propone una educación que no sea solo de transmisión de contenidos, sino de producciones de pensamiento que tomen en cuenta las condiciones sociales del estudiante y busque cambiar esas condiciones. También nos dice que el pensamiento crítico no es solo una habilidad para analizar ideas o resolver cualquier problema, sino una actitud activa y comprometida con la realidad en que vivimos. En el punto número 4 hace referencia a la relación dialéctica sujeto-contexto. Él plantea una relación dialéctica entre el sujeto y el contexto, donde nos manifiesta que el sujeto se forma en un contexto, pero también puede intervenir en él para transformarlo. A partir de eso, nos muestra algunas conclusiones. Entre esas tenemos, número 1, el sujeto es un actor histórico que construye y transforma la realidad, es decir, son protagonistas activos de la historia, ya que pueden pensar, actuar, tomar decisiones y cambiar su realidad. La número 2 nos habla sobre la subjetividad. Es una dimensión central del conocimiento. Como sabemos, la subjetividad se refiere a todo lo que forma parte de la persona, sus emociones, su cultura, su historia, su forma de pensar, su forma de sentir, su visión al mundo. Es por eso que la educación debe reconocer y valorar la subjetividad de cada estudiante. Como número 3, manifiesta que el conocimiento debe partir desde el contexto concreto, donde la escuela debe ser un espacio donde se reflexione críticamente sobre lo que pasa en nuestro entorno. A partir de allí, él habla sobre este pensamiento. La educación no es neutra. Para Semmelman, toda acción educativa implica una postura ética y política. Educar es también una forma de liberación en tanto permite a los sujetos tomar conciencia de su realidad y transformarla en función del bien común. Nos da a entender que la relación entre el sujeto y el contexto es mutua y dinámica, es decir, ambos influyen entre sí constantemente. A partir de allí, la propuesta de Hugo Semmelman nos invita a repensar que la educación desde una perspectiva crítica, donde el sujeto se reconoce como protagonista activo en la construcción de su conocimiento. Lejos de ser una entidad pasiva, el sujeto es histórico con capacidad de interpretar, cuestionar y transformar como parte esencial de ese acto de conocer. Es por ello que la educación debe permitir del contexto concreto en que se insertan los sujetos, promoviendo prácticas pedagógicas que superen la fragmentación
del saber y que fomenten pensamientos críticos, éticos y liberados en el sujeto en el cual se desenvuelve. Muchísimas gracias.